Mi nombre es Axel Cárdenas y antes de continuar quiero aclarar que yo no soy abogado. Sin embargo, tengo 15 años trabajando en seguridad privada y me he visto la necesidad por mi trabajo de tener que rendir y estar actualizado en los conceptos legales de los temas que vamos a tratar hoy. Con esta aproximación al tema, quiero también hacer la aclaración y dejar botar un mito sobre las personas tienden a pensar de que la ley, el marco jurídico no es matemático. Ya, no siempre uno más uno es dos. ¿Qué quiere decir esto? Ya que si bien la ley es una sola, las circunstancias, personas, incluso las personas encargadas de juzgar estos temas no son iguales y pueden llegar a veredictos totalmente diferentes. Por eso es importante conocer la ley, conocer el marco jurídico y comenzamos examinando la ley propiamente tal. Nos vamos a un extracto que está en la biblioteca del Congreso Nacional que habla sobre la defensa personal. Comencemos. ¿Qué es la legítima defensa? Es una causal de excepción de la responsabilidad penal. Es decir, se considera cuando una persona comete un delito, pero lo hace en una circunstancia en la cual no corresponde aplicarle una condena. Excepción de responsabilidad penal. ¿Cómo es esto? Lo más probable es que tú al defenderte ocasiones lesiones que pueden ir de lesiones leves hasta lesiones menos graves o incluso lesiones letales. Que ocurra en esta es un punto. El siguiente punto es la responsabilidad penal por ello. Y el tercer punto son las condenas que se pueden dictar en base a la responsabilidad penal que tú tengas por esa acción. Y aquí es donde entra una de las eximentes de esta responsabilidad penal, que es la ley de la legítima defensa. Continuamos. ¿En qué normativa se considera la legítima defensa? En el artículo 10, número 4 del Código Penal, establece lo que se llama la legítima defensa propia. Señala que están exentos de responsabilidad criminal el que obra en defensa de su persona o derechos, siempre que ocurran ciertas circunstancias. Examinemos estas tres. Primera, que la agresión sea legítima. Segunda, la racionalidad del medio empleado. ¿Qué quiere decir esto? Que si una persona te agrede a mano vacía, tú no puedes sacar un arma y dispararle. Si la agresión se ocurre con un palo y tú sacas un palo, un paraguas, un bastón para defenderte, hay racionalidad. Por lo tanto, se estaría dando esta segunda condición. La tercera, que la acción, que la agresión no sea provocada por la persona que se defiende. ¿Qué quiere decir esto? Yo no puedo alegar legítima defensa si yo estuve garabateando, insultando a la persona y la persona se me abalanza a mí a golpearme, porque yo provoqué esta acción. Importante que aquí no se trata de que sea una, o sea la otra, o sea la otra, que sean dos y una no. Tienen que ser las tres. Si una de estas tres condiciones no está, no es legítima defensa. Para el que comete un acto que sería sancionado como delito, no recibe una pena, debe probarse que ocurren estas tres circunstancias. En este punto es donde muchas de las personas que alegan legítima defensa se les da vuelta el panorama, porque sí es necesario que tengas que probar esto. Normalmente se hacen con testigos, pero en mi experiencia lo mejor que puedes hacer es tener alguna grabación, ya sea de celulares o sea de cámaras de seguridad. Porque lo más probable es que el abogado de la otra parte intente echarte abajo ese eximente de responsabilidad penal, te intente echar abajo que te defendiste legítima defensa, porque va a intentar echar abajo a alguno de estos tres para que no se te dé esta condición de la legítima defensa. Si falta una de ellas, la persona podría ser condenada, salvo a que tenga a su favor otro de los factores que señala la ley: ser menor de 14 años, padecer de locura o demencia o que cometió un acto de privación de razón. Tener menos de 14 años de edad te exime de responsabilidad penal totalmente. Y la otra parte, que está presente en casi todas las leyes, que si posees demencia, locura o estás privado del uso de razón, puedes eximirte de responsabilidad penal. Eso es algo que los tribunales y abogados están tan acostumbrados a ver, que tienen muchos medios para probar de que si usas tus facultades de raciocinio perfectamente y que no te dejas escapar de la condena. Y en el caso que logras demostrar que posees antecedentes previos de demencia o que tienes alguna patología que te impida razonar bien, te puedas salvar de ir a la cárcel, pero vas a terminar yendo internado a un centro psiquiátrico de manera indefinida, y lo más probable es que así sea porque representas un peligro para la sociedad. Pero esto no aplica mucho en los casos de defensa personal porque es algo mucho más fácil de resolver. Pero sin embargo debía mencionarlo porque está mencionado en la ley. Continuamos.
La doctrina jurídica considera que actuar en legítima defensa evita que la conducta sea antijurídica. Es decir, se comete un hecho penado por la ley, pero el autor tiene una causal de justificación de su actuación que impida que no debe ser condenado. Eso ocurre, por ejemplo, cuando le disparan a una persona y ésta repele el ataque, golpeando al agresor o dándole muerte en el instante. Hecho noticioso, ya salió en televisión muchos casos, varios casos de personas que se han defendido de sus agresores y que por defenderse le han ocasionado daños letales, incluso la muerte. Y por eso es importante, como te mencionaba un poco más atrás, estos tres requisitos que tiene que tener y probarlos, poder probarlos. Por eso los testigos, y eso es muy importante, si posees grabaciones, es pero vital que así sea, que las expongas a tu abogado o a la parte que te esté defendiendo. ¿Recuerdas cuáles son esos tres? Que la agresión sea ilegítima, que el uso que sea proporcional el medio con el cual tú te lograste defender y que no hayas provocado tú esa agresión hacia ti de la cual tú estás alegando legítima defensa. Recuerda entregar estos medios de prueba y mantén la calma, porque si es así y tienes estos tres y tienes grabaciones o testigos que te puedan ayudar, tu defensa va bien encaminada. En todo caso, se debe tomar en consideración que la justicia, la encargada de determinar si en cada caso específico se da la legítima defensa. ¿En qué otros casos se da la legítima defensa? También actúa en legítima defensa quien lo hace en defensa de la persona o de derechos de su cónyuge, de un conviviente civil o de sus parientes sanguíneos en toda la línea recta, hijos, padres, abuelos, nietos, bisabuelos, bisnietos, etc. Y en colateral, hasta el cuarto grado, hermanos, tíos y primos hermanos, de sus afines en toda la línea recta, y en colateral hasta el segundo grado, padres, abuelos, bisabuelos, hijos, nietos, bisnietos, hermanos del cónyuge o de la persona con la que se ha estado casado o casada. Siempre que ocurran la primera y segunda circunstancias, es decir, la agresión sea ilegítima y la necesidad racional del medio empleado para impedir o repeler este ataque. Se requiere también que el que defiende a su familia no haya participado provocando al agresor. Lo mencionado anteriormente está bastante bien explicado en las líneas consanguíneas. Sin embargo, es importante que tengas que probar que se dieron estas tres condiciones. Te las vuelvo a mencionar de nuevo para que se te queden en tu mente. Agresión ilegítima, uso proporcional del medio con el cual te has defendido y que no provocaste la agresión. Si provocaste la agresión, no puedes alegar y se te va a tratar de que simplemente participaste de una riña y por lo tanto, si causas daños a alguien, sí tienes responsabilidad penal. ¿Puede una persona que se defiende a otro, que no sea su pariente, ser exculpada? Sí, el que actúa defendiendo a otra persona puede no ser sancionado si se dan las mismas circunstancias que produce la defensa de un familiar. Sin embargo, se exige también que el defensor no sea impulsado por venganza, resentimiento u otro motivo ilegítimo. Te recuerdo que estos son textos que están en la página de la Biblioteca Nacional del Congreso. Y lo que refiere acá es a la legítima defensa de terceros. ¿Qué quiere decir eso? Que si tú infraganti, valga decir que es actual y en el momento mismo que se está produciendo la agresión, tú puedes perfectamente defender a otra persona, sea un familiar o no lo sea. Siempre y cuando tú sientas como defensor que la integridad, incluso la vida de la persona con la cual tú acudiste en la defensa está en peligro. Y nuevamente, recuerda los tres puntos principales: agresión ilegítima, que te hayas logrado repeler esta agresión de una manera proporcional y que no hayas incitado al ataque. Si es así, perfectamente te cubre la ley y te ampara como un accidente de responsabilidad penal porque has actuado en la legítima defensa de terceros. ¿Puedo atacar a alguien que entra a robar a mi casa? Se presume. Ojo con esta palabra, se presume. Si bien en el marco jurídico muchas de las cosas todo tienes que probarlo, pero cuando está la palabra se presume presente para que tú logres encajar ahí, tienes que probarlo con algún medio de prueba, vale la redundancia. Continuamos. ¿Puedo atacar a alguien que entra a robar a mi casa? Se presume que alguien actúa en legítima defensa cuando repele a otra persona que ingresa ilegalmente a su casa.
comillas, es importante, con escalamiento. Se entiende por escalamiento cuando entra al domicilio por vía no destinada para el efecto, por aforo de un rompimiento de paredes o techo, fracturas de puertas o ventanas. En este caso, la persona no sería condenada a cualquiera sea el daño que le cause al que entra a su hogar de esta manera. Se considera legítima defensa si se repele a alguien que ingresa con escalamiento, tal cual fue definido, a una casa, departamento, oficina, habitados o en sus dependencias, o si es de noche, en un local comercial o industrial. Pero en todos los casos, el hecho debe ser investigado y determinarse claramente que se dieron los presupuestos de la legítima defensa. En este texto, que está en el sitio web de la Biblioteca del Congreso Nacional, hace mención a lo que es conocido como la legítima defensa privilegiada. Porque es en tu casa de habitaciones, en tu lugar donde tú pernoctas, donde estás, en tu recinto propiamente tal, con condiciones como que es de noche y el escalamiento. Es importante el escalamiento, porque si bien es la persona, ¿qué quiere decir esto? Que ingresa por un lugar que no está destinado para ello y prácticamente a la fuerza. Quiere decir que salta la bandereta, hace un forado, un hoyo en el techo para poder ingresar, o se raja la puerta de entrada para poder ingresar, o incluso puede hacer hasta un hoyo por debajo de la tierra para poder ingresar. Si la persona, si tú le abres la puerta y la persona entra por el medio que está destinado para ello, bajo tu voluntad como habitante de esa casa, no puedes alegar legítima defensa porque le abriste la puerta. Por eso, la persona que trae las intenciones de delinquir va a intentar engañarte, va a intentar decir que te viene a revisar el router de internet para de que viene a la compañía para aumentarte los gigas de navegación y yo cuánta cosa. Así que por favor, no le abras la puerta de tu casa a desconocidos. Cuídate. Recuerda además que debes probar el escalamiento. Para ello te recomiendo que pongas cámaras de seguridad que enfoquen para poder demostrar que tú no le abriste la puerta, y que esta persona ingresó saltando la bandereta o te cerrajó la puerta de entrada. Una grabación es algo que te puede hacer ganar en un juicio. Además de poseer esta grabación, recuerda siempre legítima defensa. Cada vez que recuerdes la palabra o el concepto de legítima defensa, recuerda los 3 puntos, requisitos principales, que son agresión ilegítima, que ocupaste un medio proporcional para defenderte y que no provocaste al agresor. Si es legítima defensa privilegiada y en tu casa que tú no le abriste la puerta, que él ingresó con escalamiento, recuérdalo, escalamiento. Si una persona impide consumar un delito, ¿es legítima defensa? Sí, pero solo si actuó para impedir o tratar de impedir la consumación de delitos especificados como el secuestro, la sustracción de menores, la violación, el abuso sexual con objetos o animales, el parricidio, el homicidio, el femicidio y el robo con violencia o intimidación. Aquí termina el texto que está en la sitio web de la página de la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. Dejaré el link en la descripción para que puedan ver si esta información ha sido actualizada con el tiempo. Pero no te vayas, recuerda que al principio te pedí que te quedaras hasta el final porque es algo que quiero comunicar. Si tú eres una persona que está en un juicio, en una causa alegando legítima defensa, te deseo el mejor de las suertes. Si eres un abogado que está inmerso en una misma causa, o si eres un juez, jueza, déjame decir que los admiro. Ustedes hacen un trabajo estupendo, muy bueno y muy importante para nuestra sociedad. Sin embargo, yo sé que son personas expertas más que nadie en ámbito jurídico porque se han capacitado por años. Sin embargo, en cuanto a materias de artes marciales, defensa personal, no son grandes conocedores porque si hay gente que ha estudiado durante muchos años, ya dedica muchos años de su vida a conocer la mecánica corporal para lograr unas efectivas defensas personales. Como bien dije en un principio, las leyes no son matemáticas, no siempre 1 más 1 va a ser 2, y el fallo de un juicio puede determinarse por factores como los peritos o los expertos que se citen para ello. Pues si tienes en tu causa alguna persona que ha ocupado conocimientos que pagó para adquirirlos con defensa personal, o es una persona que ha estudiado artes marciales para lograr defenderse a sí mismo y a sus seres queridos, por favor, pidan asesoramiento de algún experto en artes marciales para que logre arrojar luz y logre hacer que el fallo, el juicio y el alegato sea mucho más enriquecido, y si así se logre fallar exitosamente.
Muchas gracias. Junto con esto, si te ha gustado este video, por favor dame un like, compártelo, porque sí es muy necesario que muchos lo sepan. Y te doy las gracias por ver este video. Si quieres que hable más sobre el marco legal, yo feliz, pídemelo, dale like a este video y nos vemos en el siguiente. Éxito.